¿qué tal muchachos? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Todo dependiendo del momento en el que estén visualizando el siguiente video. Mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad vamos a graficar, exponer, explicar, deducir tal vez lo que es y las fórmulas que acompaña a lo que es la calorimetría. Es decir, este es un video introductorio para ya en un segundo video estar realizando ejercicios. Comencemos. Como les mencioné, vamos a observar lo que es la calorimetría, que podríamos decir que es la rama de la física que se encarga de estudiar y medir la cantidad de calor que cede o se absorbe cuando dos cuerpos entran en contacto en un proceso físico o químico. Así lo podríamos definir en base a la etimología. En palabras simples, nosotros necesitamos cuantificar la cantidad de energía a través de calor, representado como calor, que se expone cuando dos cuerpos entran en contacto. ¿Bien? Vamos a hacer alusión también a lo que serían las leyes de la termodinámica, pero prefiero dejarlas para un siguiente video y así exponer con mayor claridad todo lo que tiene relación con ello. Eso sí, es importante mencionar que cuando dos cuerpos entran en contacto, ya sea contacto físico, porque luego vamos a observar, o creo que lo mencioné en un video anterior, las formas en las que se transfiere el calor. Conducción, convección, radiación, etc. Aprovechando que estoy tomando esta tacita de café. Esta taza de café en estos momentos está en contacto con el medio. El café tiene una cierta temperatura que es, por cierto, mayor a la que está en esta mi oficina. Con el tiempo, la transferencia de energía entre ambos se va a equilibrar, es decir, se va a alcanzar un equilibrio térmico. Si eso lo pudiésemos graficar, permítame, aquí voy a hacer la taza de café que estaba consumiendo. Ahí está, no quedó perfecto a medida. Esta taza se encuentra a una temperatura que le voy a denominar temperatura 1. Se encuentra con los alrededores, se encuentra en el entorno, y este entorno vamos a decir que se encuentra a una temperatura 2. Tal que la temperatura 1, fíjese usted, es mayor a la temperatura 2. ¿Qué va a pasar entonces? Haciendo nuevamente alusión al comentario que hice, que el vaso, en este caso con el fluido agua caliente más café, va a empezar a transferirle energía en forma de calor, es decir, va a haber una disipación del calor al ambiente. Con tal que en un tiempo 2, este sería para mí el tiempo 1, en un tiempo 2, la temperatura 1 se igualará a la temperatura 2. Este concepto se acuña bajo el término equilibrio térmico, que lo estaremos estudiando sin lugar a dudas. Equilibrio térmico. Es importante mencionar, como ya lo he dicho en el otro video, muchachos, estoy grabando con el flash del celular, por lo tanto se debe visualizar la luz en el fondo. Y eso es una de las razones por la cual intento no mirar mucho la cámara, por eso prefiero mirar hacia allá o a la pizarra porque estoy un poco encandilado. Bien, siguiendo con la idea entonces, ¿qué se transfiere? Lo que se transfiere es energía. Aquí hay un intercambio de energía. Y esa energía nosotros la denominamos calor. Y ese calor nosotros lo referenciamos con la letra Q. Lastimosamente la letra Q tiene distintas significados en física. Puede ser caudal, puede ser... permítame, tomamos un sorbito.
puede ser el tema de las cargas eléctricas también, puede visitar mis videos. Ahora, ¿qué es el calor? Es una energía térmica, es una forma de energía. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo bien explícito. Cuando nosotros consumimos alimentos, usted si se fija, en la parte de atrás el rótulo de los alimentos dice kilocalorías o calorías, dependiendo la magnitud. Esa caloría es una medida de energía que te entrega el alimento. Como usted bien ha de saber, cada alimento está disociado básicamente en carbohidratos, grasas, proteínas, por decirlo así. Y cada una de estas va asociado a una cierta caloría, siendo los lípidos, si no me equivoco, los que tienen mayor cantidad de calorías. Ahí no me voy a meter mucho porque no es mi parte el tema de la nutrición. A lo que voy. El cuerpo absorbe esa energía que le entregan los alimentos, que sería en el caso de un automóvil, sería en el fondo el combustible. Y esa energía que nosotros consumimos a través de alimentos la vamos transformando en distintos tipos de energía, básicamente siendo esta cinética, pero también en función del calor. Porque no sé si a usted le ha pasado de pronto que consume mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de alimentos antes de acostarse. Típico cuando uno va a una fiesta, por ejemplo, o a una convivencia con la familia. Uno ingiere tanto que en la noche empieza a sentir que la temperatura se eleva y por lo tanto comenzamos a experimentar un aumento del calor en nuestros cuerpos. Pues bien, como ya usted se dio cuenta, el calor es una forma de energía por el exceso de calorías que nosotros ingerimos. Pero importante, no vaya a pensar usted que caloría y energía son cosas distintas, es lo mismo en el fondo, solamente que son denotaciones distintas. Bien, los alimentos suelen exponerse en calorías. Con esto quiero decir que el calor, lo voy a exponer aquí, el calor se puede medir en Joule, denotado en el sistema internacional con una J, pero también puede ser alusión a la caloría. Usted la va a encontrar como cal. ¿Bien? La caloría que le entrega un gramo de algo. No se olvide esos detalles. Y también puede encontrarlo como el BTU, que sería lo mismo para el otro sistema que el Joule. Son cosas importantes que es bueno irlas aclarando. Bien, continuemos. Ya vimos, lo vamos a observar con más detalle, pero en los videos anteriores ya usted lo puede encontrar que yo lo mencioné. Luego vamos a ver cuando veamos la primera ley de la termodinámica, que el calor se transfiere en trabajo, y el trabajo a su vez se puede transformar en algún tipo de energía, cinética, relacionada al movimiento, potencial y entre otras. Bien. Ahora, basándome en esto, nosotros con la calorimetría lo que queremos, como dije en un principio, es cuantificar, es decir, necesitamos medir. Permítame borrar. Medir ¿qué? La cantidad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro. Bien, la cantidad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro. Entonces, para ello nosotros necesitamos tener en cuenta que los cuerpos van asociados, fíjese bien, con la disminución y el ascenso de temperatura. Y a su vez, esto permite que aumente o disminuya el calor. En otras palabras, el calor es directamente proporcional a la temperatura. Podríamos decir que la temperatura es una forma de cuantificar el calor. A más temperatura, mayor calor. Si hablamos de temperatura, también hablamos de los tipos de escala utilizados para medir temperatura. Ahí entra el Kelvin, entra el Celsius, Fahrenheit, Rankine. Les voy a enlazar en la descripción un video donde usted puede encontrar las escalas de temperatura y cómo se deducen matemáticamente. Cuando nosotros comenzamos a inyectarle calor a una cierta sustancia, ya sea madera, ya sea agua, ya sea algún metal, esta va a comenzar a absorber el calor.
Para ello, es importante mencionar que cuando hablamos de absorción, vamos a hacer referencia a un signo positivo. Es decir, cuando yo coloco Q y le coloco un signo más, voy a hablar de energía absorbida. Cuando hago referencia, voy a cambiarme de lugar, no sé si se alcanza a ver ahí. Cuando hago referencia a un Q menos, hablo de energía liberada. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita vamos a ver todo lo que tiene relación con el calor sensible y calor latente. Un cuerpo, cuando empieza a recibir calor, este también empieza a experimentar cambios de estado, pero no es inmediato. Y usted lo puede ver cuando, por ejemplo, tiene encendida la cocina y para que el agua pueda llegar a un estado de vapor, pasa algún tiempo, ¿no? No es automático. Hablamos entonces de punto de ebullición. Pasamos de un estado líquido a un estado gaseoso. Y ese, en el caso del agua, se alcanza cuando la temperatura es de 100 grados Celsius. Pues bien, es 100 grados Celsius cuando la presión es una atmósfera. Por eso que a medida que usted va ascendiendo en altura, se va a encontrar que la presión es menor. Por lo tanto, la temperatura de ebullición del agua también debiese ser mejor. O sea, en otras palabras, si usted quisiera ahorrar gas, vaya a calentar agua, 1 litro de agua a la Punta del Everest. Ahí venían las risas. Es ridículo en verdad el chiste, pero tiene sentido. La presión y la temperatura, según como nosotros lo observamos en los videos anteriores, están intrínsecamente ligados según los gases ideales. Son directamente proporcionales. A eso oiga. Es decir, que si baja la temperatura, tendría que bajar también, perdón, si baja la presión, baja también la temperatura a la que hierve el agua. Bueno, dicho eso, les voy a representar una gráfica que usted la puede encontrar en muchas bibliografías. Solamente voy a dibujarla yo y explicarlas con mis palabras, ¿vale? Para que usted tenga algún grado de noción mientras voy representando como el agua precisamente cambia de estado, voy haciendo alusión a los tipos de calores que se manifiestan. Bueno, los calores son dos. Vamos a hablar de un calor sensible, y cuando usted piensa en calor sensible lo va a relacionar automáticamente a la temperatura. Es decir, un calor sensible, al ingresar calor aumenta la temperatura, al quitar calor o liberar calor de esa sustancia baja la temperatura. Y vamos a hablar también de lo que es un calor latente, que ya no lo vamos a ligar a la temperatura, sino lo vamos a ligar a un cambio de estado. Cambio de estado. Déjenme ver cómo se ve. No he hecho ninguna pausa, permítame. Sí, se ve bien, aunque el gráfico debieron marcarlo un poquito más. Listo. ¿Qué vamos a encontrar en este gráfico? En el eje Y vamos a graficar la temperatura del cuerpo. Y en el eje X vamos a graficar su conformación o su estado, lo voy a colocar. Vamos a usar una sustancia que es el hielo y vamos a ir graficando cómo el hielo va a ir cambiando a medida que se vaya exponiendo a la temperatura. Vamos a empezar con una temperatura bajo cero, fíjese usted, la voy a graficar aquí. O lo que también podría hacer es desplazar el eje, subirlo en el fondo y este sea mi menos 30. Vamos a suponer que la temperatura la encontramos en grados Celsius. Vamos a tener una temperatura 0. Vamos a tener una temperatura por acá
de 100 grados Celsius. Y luego, sobre eso usted ya podrá ver. Bien. ¿Qué está aconteciendo? Supongamos que tenemos un cubito de hielo, cuya masa puede ser 1 gramo, 1 kilo, como usted quiera, pero es hielo en el fondo. Usted al hielo le va a empezar a aplicar temperatura, le va a empezar a aplicar calor. Suponga usted que coloca en una olla unos cubitos de hielo, o la cantidad que usted quiera, y empieza y enciende el gas. Prende la llama. ¿Bien? Comienza la ignición. Vamos a tener una región lineal. ¿Qué ha pasado en esa región lineal? Es que usted ingresa calor y este calor aumenta la temperatura, porque de menos 30 grados estoy pasando a 0, hay un aumento, este es negativo. Por lo tanto, estoy en presencia de un calor sensible. De este punto a este punto, he entregado al cuerpo un calor sensible. Por ende, en el eje X, esto sigue siendo hielo. ¿Bien? ¿Qué pasa a los 0 grados Celsius? Resulta que el cuerpo, a los 0, a medida que le ingreso calor, comienza a cambiar de estado. Fíjese usted, lo estoy haciendo demasiadamente exagerado. Aquí. Entonces, en esta región nosotros vamos a encontrar hielo más H2O. H2O es agua, ¿cierto? Por lo tanto, en esta región yo he experimentado un calor latente. ¿Por qué? Porque voy pasando de hielo a agua. Calor sensible, calor latente. En esta región comienzo a inyectar más calor, va aumentando la temperatura, y después de un largo tiempo, ¿verdad? Porque se demora, no es instantáneo, llego a este punto. En ese punto he pasado los 100 grados Celsius y resulta que el cuerpo, aquí es totalmente agua, y ya por acá, 99, por ahí ya empiezo a observar algunas burbujas de gas. ¿Qué ha pasado entonces? Es que el cuerpo está pasando de un estado acuoso, estado líquido, a un estado gaseoso. Se está vaporizando. Y ese nosotros lo podemos representar también con una cierta linealidad. Podríamos decir entonces que en esta región nosotros ya estamos observando, fíjese usted, H2O más vapor. Y luego de esto la temperatura sigue ascendiendo, fíjese, puede llegar a mucha temperatura y ya pasa a ser vapor totalmente, una región de vapor, pero si sigue aumentando la temperatura ya hablamos de un gas sobrecalentado. Y ahí utilizamos la psicometría, o las tablas de vapor, mejor dicho, en donde podemos encontrar las características de este gas sobrecalentado en cuanto a entalpía, en cuanto a densidad, volumen, etc. Es toda una materia eso, en verdad. Ya quizás en un tiempo tenga el tiempo para poder explicárselas. Entonces, calor sensible modificó la temperatura. El calor latente, que es lo que ha hecho el calor latente, fíjese usted, cambia el estado. Tenemos dos agregaciones de calores latentes. Bien, dicho esto, ¿y por qué es importante analizarlo? Es porque cada una de estas regiones se puede cuantificar, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a explicar las fórmulas que se utilizan. Y usted se va a dar cuenta que cada fórmula es distinta. Y una de ellas precisamente va asociada a lo que es la temperatura y la otra no. Pero ambas son mediciones de energía, ambas hacen alusión al calor, solamente que tienen distintos apellidos. Bien, veamos cómo se logra dimensionar. Ok, muchachos, continuemos. Lo que vamos a hacer en este video, vamos a exponer las fórmulas. Y ya en los siguientes videos vamos a estar desarrollando algunos ejercicios, tanto de calor latente, equilibrio térmico,
y también calor sensible. Perfecto. Empecemos por el calor sensible. Q sensible. El Q sensible se calcula como, fíjese bien, la masa M, un escalar, multiplicado por una constante que es la constante de calor específico que depende de la sustancia, multiplicada por el diferencial de temperatura, o la diferencia de temperatura para ser más preciso. La masa, usted la puede medir en alguna unidad de masa, ya sea gramo, kilogramo, libra. El delta T obviamente va asociado al Kelvin, al Celsius, al Rankine. ¿Quién es la que manda la unidad? Es precisamente la capacidad calorífica, o perdón, el calor específico en este caso, el cual está expresado, fíjese usted, por varias opciones. En la unidad de energía puede ser caloría partido por gramo por la unidad de temperatura asociada, que en este caso voy a usar el Celsius. Esta es una forma. Otra forma puede ser el Joule, unidad de energía, asociada a un kilogramo por el grado Kelvin. En el fondo es cuántas calorías se necesita para generar ese cambio de calor sensible a un gramo de esa sustancia por una unidad de temperatura que aumente o disminuya. Bien. Importante, el calor sensible puede ser positivo, puede ser negativo, ya lo vimos. Si es positivo va absorbiendo, por lo tanto el cuerpo va aumentando su temperatura. Esto tiene lógica. Piénselo desde el punto de vista, como lo explicaba en las clases anteriores, tenemos un estanque a presión, un estanque totalmente hermético, totalmente sellado. Comenzamos a aumentar la temperatura, que va a pasar entonces, por un lado aumenta la presión, pero también el cuerpo o las moléculas no van a querer estar tan cerca unas de otras, porque van sintiendo un exceso de calor. Esa es la razón por la cual entonces el aumento de temperatura hace que también aumente el calor. Entonces, la disminución de una o menos una calorías de 1 gramo de esa sustancia a un aumento de 1 grado Celsius. Bien, el calor latente tiene una fórmula mucho más simple, que es Q, ¿vale? Ese Q va asociado a una constante que se llama el calor de fusión, bien, que bien puede ser de el cambio que representa al paso de un estado sólido a un estado líquido, o bien de un estado líquido a un estado gaseoso, o al revés, multiplicado por la masa del cuerpo. Entonces, la masa usted la puede encontrar nuevamente en todas estas unidades, gramos, kilogramos, libra, y el calor de fusión, que puede ser de vaporización, se calcula o tiene las unidades de energía, por ejemplo, cal gramo, joule kilo, etc. Entonces, si usted quiere corroborar que la fórmula tiene la consistencia matemática que se lo indica, en el fondo usted lo que debe simular es el ingreso de números con las unidades básicamente. Por ejemplo, el kilo. La constante, joule, kilogramo por grado Kelvin. Y la temperatura también está en grado Kelvin. O grado Celsius, depende cómo usted la mida o cómo usted la encuentre en la bibliografía. Los Kelvin se van, los kilos se van y me queda el joule. Por lo tanto, sí cumple con ser energía. Y en este caso es lo mismo, pues. Gramos multiplicados por cal gramo. Los gramos se van y sí cumple con estar precisamente donde tiene que estar, ¿no?
Bien. Perfecto. En las tablitas usted va a encontrar principalmente la conversión entre lo que es una caloría y un joule. Y esa conversión está asociada a una sustancia que es el agua. A medida que hagamos ejercicio, yo voy a irle dando información de los calores específicos de la sustancia respectiva. Pero es la del agua precisamente, agua líquida, la que llama poderosamente la atención porque es precisamente donde nosotros sacamos el cambio en el fondo, o la conversión. El calor específico del agua es una caloría, o también es 4,182 joules. Entonces de aquí entonces usted puede, perdón, valga la redundancia, es de aquí entonces, donde usted dice que una caloría es igual a 4,182 joules. Y esta conversión la vamos a utilizar bastante a medida que avancemos con los videos. Bien, ¿qué más? Déjenme pensar a qué más debo hacer referencia. Ya luego iremos viendo las características o los valores tanto de los calores de fusión como de los calores específicos de cada una de las sustancias que utilicemos según el ejercicio. Bueno, es importante también hacer mención a la kilocaloría, para que ustedes no se confundan, o el kilojoule. En el fondo, lo que hace la variable kilo, o el prefijo kilo, perdón, es 1000. Entonces, si yo digo 2.1, fíjese, kilocaloría, estoy haciendo referencia a 2100 calorías. En el fondo es tomar el 2.1 y multiplicarlo por 1000. ¿Qué más? Bien, lo siguiente. Aprovechemos de introducir, ya que tiene relación, el concepto de equilibrio térmico. El equilibrio térmico, como lo mencioné, tiene relación con la ley cero de la termodinámica, que lo estaré exponiendo en los siguientes videos. Básicamente, postula a que dos cuerpos, cuerpo A, aquí está el cuerpo A, asociado a un calor A, suponga que ese es el que libera, es el que tiene mayor temperatura, se iguala al calor que el otro absorbe. Si uno libera, el otro absorbe, siempre de mayor a menor temperatura. Entonces, aquí tenemos un equilibrio térmico, que lo podríamos representar en función de esta, equilibrio térmico, de esta relación. Por lo tanto, el objeto A va asociado a una masa A, no tiene por qué ser la misma que el objeto B, multiplicado por un calor específico A y por una diferencia de temperaturas. Bien, que la voy a colocar como delta T mientras tanto. De A. Mientras tanto, el cuerpo B está asociado a una masa B, a un calor específico B y a una diferencia de temperatura BB. No olvides que esta temperatura, llamémosla temperatura A, esta es la temperatura B, y nosotros vamos a decir que la temperatura A era mucho mayor que la temperatura B. Por lo tanto, este de acá es un diferencial. Permítame seguirlo modificando. Es un diferencial. Voy a borrar, voy a colocar paréntesis. ¿Bien? Este cuerpo, al estar más caliente que el otro, pasa a una temperatura menor. ¿Se fija usted? Pasa a una temperatura menor. Por lo tanto, fíjese bien, podríamos representar esto como T menos la temperatura inicial. Siempre los diferenciales son así. El mayor menos el menor. Siempre es lo mismo. ¿Qué pasó acá? Temperatura B por el calor específico en B. Y fíjese acá. ¿Qué pasa? Que este cuerpo se encontraba a una cierta temperatura, una TB, y por este estar más caliente, ¿vale? Va a alcanzar una temperatura distinta, que puede ser igual o mayor.
dependiendo. Si este es mayor, debiera ser un poquito mayor a la que tenía. Por lo tanto, este también nosotros lo podemos representar como un T menos un TB. El asunto es que estas dos temperaturas de acá, esta con esta, son iguales. Ahora fíjese lo siguiente. Esta temperatura, al ser mayor, transfiere calor y obviamente esta de acá va a ser menor que esa. Por lo tanto, si algo menor, bien, yo le resto algo mayor, aquí me va a salir un número negativo. Es como que si esta de acá fuera 40 y esta de acá fuera 30, por ejemplo, ¿qué me queda acá? Menos 10, un valor negativo. Por lo tanto, este Q está asociado a un Q menos. ¿Se fijan? ¿Qué pasa acá? Siguiendo con los mismos ejemplos, suponga que esta se encontraba a 20. Esta T dijimos que era 30, aquí está 30. Por lo tanto, esto me queda en un más 10. Por lo tanto, este Q es un Q más. Por lo tanto, podemos sostener que en el equilibrio térmico, el que está a mayor temperatura, libera calor. Y en un equilibrio térmico, el que está a menor temperatura, recibe calor. Pero el calor o la razón o la cantidad de energía transferida en el fondo es la misma. Señores, segundo video de esto vamos a hacer ejercicio. Así que muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y no olvide que el conocimiento se debe compartir. Recuerde que tengo el flash, muchachos, y estoy medio encandilado. Que Dios los bendiga.